Empresarios mexicanos cancelaron la mesa con los candidatos presidenciales sobre el nuevo aeropuerto de México debido a la negativa de López Obrador de discutir este tema. Él dice que fue debido a que están bajo mucha presión de la mafia del poder. El gobierno de Guerrero asegura que las 2 emboscadas que dejaron 6 policías estatales y 10 presuntos delincuentes muertos en Zihuatanejo obedecen a una lucha por el control de la zona por parte de grupos criminales. Detienen a Evelyn N., la administradora de la página web Zona Divas, en la que se anunciaban varias de las escorts que han sido asesinadas y encontradas en hoteles en la Ciudad de México. Enfrentará su proceso en libertad. En Cuba termina el régimen de los Castro tras casi 60 años en el poder. El Congreso está listo para votar la candidatura de Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro en la presidencia. Y esta noche se llevó a cabo el primer debate entre los 7 aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sobresalieron los señalamientos por corrupción inmobiliaria, los altos índices de violencia y más. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio en este miércoles 18 de abril. Son las 23 horas, yo soy Héctor Zamarrón y hoy vamos a comenzar con el debate de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy sostuvieron el primero de los 3 que van a tener a lo largo de la campaña electoral. Durante cerca de 2 horas presentaron propuestas, criticaron las de sus oponentes e intercambiaron acusaciones. Esto es un poco de lo que se vivió hace apenas un par de horas. Aquí están las representantes del caos. Por un lado, Alejandra Barrales, que lidera el cártel inmobiliario. Una de las nuevas fantasías de Miquel, que es evidente que como buen priista pues viene a calumniar. Aquí está Claudia Sheinbaum, que lidera el cártel de los narcodelegados, que además son premiados por López Obrador. ¿Qué pasó en la actual administración? Que se descompuso la ciudad, que se descompuso la seguridad. Lo que pasó es que abandonaron el tema. Y no solo eso, sino que llenaron el gobierno de rufianes. Y justo para dar una revisión a la actuación de los candidatos, nos acompañan aquí en el estudio la senadora Mariana Gómez del Campo por parte de la coalición Por la Ciudad al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor. Su candidata, Alejandra Barrales. Acá está también René Cervera representando a Claudia Sheinbaum. Ella es candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Bienvenido, René. Buenas noches. Y nos acompaña también la diputada Cintia López Castro por parte de Miquel Arreola, el candidato del PRI aquí en la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Bueno, vamos a comenzar. Invitamos solo a ustedes 3 por cuestiones de tiempo y porque pues tampoco somos el Instituto Electoral de la Ciudad de México y son los 3 candidatos que están a la cabeza. Entonces, queremos una primera evaluación. Vamos a comenzar en estricto orden de llegada. René, comenzando contigo. ¿Cómo viste el debate y cómo viste a tu candidata? Bueno, yo veo el debate como un ejercicio democrático que vale la pena seguir sosteniendo, seguir perfeccionando. En términos generales, me parece que tenemos que avanzar muchísimo en el formato. El formato es muy poco atractivo para la ciudadanía. Y yo creo que lo que vimos fue la expresión plural de esta ciudad, ¿no? Y a mi candidata la vi muy bien. Es una persona que tiene capacidad para construir perfectamente lo que es su propuesta y sobre todo para articular una línea de claridad respecto en qué somos diferentes
del resto de los partidos. Y creo que en ese sentido fue un debate para ella bastante exitoso. Mariana Gómez del Campo, tu evaluación general del debate y de la actuación de Alejandra. Bueno, primero a mí me da mucho gusto ver a mayoría de mujeres como candidatas a la jefatura de gobierno de esta ciudad. Es un ejercicio sin duda... Algo ha cambiado en esta ciudad. Algo ha cambiado, que haya más mujeres que se la rifen, que busquen ser las candidatas por diferentes partidos, que busquen también ser candidatas independientes. Esta figura hay que seguirla fortaleciendo, porque después de lo ocurrido a nivel nacional, creo que sufrió algunos golpes la figura del candidato independiente como tal. Yo vi a una Alejandra Barrales muy segura, muy enganchada, porque sabemos además, los que la conocemos, que es una mujer que siempre ha querido gobernar la Ciudad de México. Es una mujer que siempre ha trabajado por gobernar la Ciudad de México. Hoy es su momento, y si nosotros ponemos, porque son Claudia y Alejandra, vemos qué ha venido ocurriendo con Claudia Sheinbaum. Ella no tenía ganas de gobernar la ciudad. Es el títere de López Obrador, vamos a seguir insistiendo en ello, el que la empujó para que fuese ella la candidata. Incluso había otros candidatos como Monreal que verdaderamente tenían ganas de gobernar la ciudad. Entonces yo creo que esa es una diferencia contundente entre Alejandra Barrales, querer gobernar la Ciudad de México, haber trabajado durante muchísimos años por ello, y además ha demostrado con resultados que sabe hacer las cosas. Ha tenido diferentes carteras: secretaria de Turismo, secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Educación. Entonces creo que la experiencia la tiene, y una Claudia Sheinbaum que pareciera una Juanita. Bueno, muy bien, pues ahí una primera evaluación. Acá les reitero, no estamos en el Instituto Electoral, entonces se vale comentar, se vale hablar. Solo vamos a terminar nuestra primera ronda. Eso sí, ahora, diputada Cintia López Castro, tu evaluación de este primer debate, del formato y de la participación de Miquel Arriola. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda creo que es un ejercicio muy interesante para toda la ciudadanía. Estamos a 73 días de la elección y hay una gran población que está en indecisos. Entonces, creo que el debate es un gran ejercicio para que puedan decidir por quién votar. Creo que este debate fue sin duda un reflejo de los 20 años de mal gobierno. A mí me impresionaba escuchar a la candidata de Morena decir, bueno, íbamos a innovar, íbamos a hacer esto en el gobierno, cuando, bueno, ya gobernó con López Obrador. Entonces, realmente me sorprende que parece que se les olvida que ya estuvieron en el gobierno. Y bueno, vi también que los problemas son los mismos. Creo que los problemas en la ciudad están muy definidos, son los mismos problemas los que plantean todos. Sin embargo, ¿en qué radica el debate? Que son distintas las soluciones que les da cada uno. Miquel Arriola sin duda ganó el debate, primero por congruente. Miquel es una gente limpia, es una persona honesta y es una persona congruente entre sus acciones, sus convicciones y su trayectoria en el gobierno federal. Y por otra parte, Miquel plantea propuestas muy específicas que creo que Alejandra ahí, hay un plagio ahí de las propuestas de Miquel Arriola, porque la mayoría que primero Miquel plantea, Alejandra la repite, pero Miquel da un planteamiento muy contundente en temas de seguridad, de movilidad, de medio ambiente, y bueno, me parece que sin duda Miquel es el ganador del debate. Hoy se dieron a conocer datos muy fuertes sobre la evaluación de la percepción de inseguridad de parte de los ciudadanos. Veamos justo qué plantearon los candidatos, o algo de lo que plantearon, porque fue mucho más amplio, en materia de seguridad. Lo que pasó es que abandonaron el tema, y no solo eso, sino que llenaron el gobierno de rufianes. Regresó la corrupción y con ello regresó la colusión entre el crimen y la autoridad. Lo primero que hay que hacer es retomar el control desde la jefatura de gobierno. Eso es lo que se abandonó. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, en las reuniones matutinas voy a llegar a las 7 de la mañana y voy a tener al secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia. Antes de levantarte a las 7 de la mañana para acabar con el crimen, deberías de meter a la cárcel a los narcodelegados de Morena, empezando por Tláhuac, Rigoberto Salgado. Desde ahí empezó el narco en la ciudad con el aval de López Obrador.
Y además deberías de fijarte en Xochimilco. Ojalá que vayas de gira a Xochimilco para ver cómo sufre la gente con los narcodelegados. Y en Cuauhtémoc, la operación del narco en Tepito. ¿Cómo te atreves a hablar del tema de los delegados cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido? Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Tenemos que reconocerlo, que en este tema todos le hemos quedado a deber a la ciudadanía. Por eso vamos a trabajar y me he comprometido a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad. Bueno, hablaron mucho más. ¿Qué opinan? Bueno, a mí me parece que el diagnóstico claramente es un diagnóstico compartido. Hay problemas que son de primer orden y que deben ser atendidos de manera inmediata. Sin embargo, creo que la forma de atenderlos es distinta. Vemos a un Miquel Arriola pensando básicamente en una línea dura, en un ejercicio autoritario, actuando de una manera un poco como ha pretendido actuar el gobierno federal a nivel nacional, con cero resultados. Y por el lado de Alejandra Barrales, pues Alejandra está perdida entre querer presentar una propuesta y al mismo tiempo tener que cargar con la inoperancia y la falta de efectividad del gobierno que representa. Alejandra Barrales presume mucho su trayectoria y déjenme decirles nada más que nunca ha concluido un encargo en tiempo completo. Siempre ha tenido que brincar a otro lugar y lo ha hecho sobre la base de demostrar su grado de ineficiencia para atender las tareas que le acometen. Cintia. Bueno, creo que es evidente el diagnóstico que presentó Miquel sobre las 5 delegaciones que gobierna Morena. No se trata de un diagnóstico a ciegas, se trata de un diagnóstico con evidencias claras, que es Xochimilco de las delegaciones más afectadas por el narco. Y bueno, el tema de Rigoberto Salgado pues es público. La delegación Tláhuac es foco del narcotráfico en la Ciudad de México. Y bueno, en la Cuauhtémoc, yo soy vecina de esa delegación y bueno, todo el cártel de la Unión que ha negado los secretarios de Seguridad Pública su existencia, bueno, pues es evidente. Y casualmente son 3 delegaciones gobernadas por Morena. Yo creo que aquí es muy evidente que el diagnóstico es muy claro. Morena ha hecho un mal gobierno en las delegaciones y bien si el mando es del jefe de gobierno, pues los delegados son los que abren la puerta y cierran la puerta. Y aquí pregúntenselos a los propios ciudadanos de Tláhuac, cómo viven en la inseguridad, cómo no pueden salir en las noches, a los de Xochimilco y a los que vivimos en la Cuauhtémoc, cómo los propios comerciantes de Tepito, de las zonas importantes de la delegación Cuauhtémoc, pues pasan a pedirles cuota a los propios narcotraficantes. ¿Y qué hacen? Nada. Bien, Mariana, ¿quieres agregar algo rápido sobre esto? Por supuesto, me parece importante decir, el tema de la seguridad es un tema sensible para todos los capitalinos. Es un tema sensible porque cada que tocas una puerta, yo hago mucho ese trabajo de tocar puerta por puerta, el ciudadano lo primero que te dice es, por favor, haz algo por el tema de la inseguridad. Ya no lo soportamos más. Yo sí creo que vale la pena que recordemos el gobierno de López Obrador en esta ciudad. En el 2004 se llevó a cabo la marcha más impresionante contra la inseguridad en nuestra ciudad. Una marcha que lo que hizo López Obrador fue decir, es la marcha de los pirurris. Esa marcha no importa. Y te lo digo, Héctor, compañeros, porque yo también marché. Yo no sé si ustedes marcharon, pero estábamos realmente preocupados por el tema de la inseguridad. Hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, fortalecer a nuestra policía. Y fortalecer a nuestra policía implica, pues, no pensar hoy en si se requiere en la ciudad tener más de 90,000 policías. Con los que tenemos hay que trabajar de entrada y ver cómo verdaderamente dignificamos su labor con mejores salarios, que tengan acceso a vivienda, a créditos, que estén capacitados, que tengan todas las herramientas para poder hacer su trabajo en el día a día. Alejandra Barrales quiere regresar también al policía de barrio, que el ciudadano identifique perfectamente a su policía
y poder generar esta confianza. Yo creo que tenemos que trabajar en ello, sí, a las cámaras que se requieren en la ciudad. Yo no sé si podamos pensar en 1 millón de cámaras. Yo creo que primero hay que hacer lo necesario para que las cámaras que tenemos funcionen y que esa evidencia sirva para algo. Porque a veces vemos los videos y pues ocurre que después no pasa nada y eso es una realidad. Claudia Sheinbaum, son sistemas análogos. Exacto. Que hay que entonces tenemos que trabajar en ello y yo creo que para el tema de la seguridad tenemos que entrarle todos. Ahora, dejemos seguridad por un momento y yo me quedé con la impresión en el debate en el que los candidatos piensan que gobiernan una ínsula o que quieren gobernar una ínsula. No hablaron nada de, o muy poco, de que estamos inmersos en una zona metropolitana, que tenemos problemas compartidos, de que las soluciones no vienen solas, ¿no? Bueno, el formato tampoco ayuda mucho. O sea, si tú ves la lista de temas, para desarrollo urbano había creo como 14 temas. O sea, imposible atender eso. Pero 4 minutos. ¿No? Exactamente. Pero creo que en efecto son temas de primer orden. Están en la plataforma nuestra, por lo menos está el tema metropolitano, bien trabajado desde mi punto de vista. Creo que lo que distingue el planteamiento que está haciendo Claudia, y que me parece que es muy certero, es reconocer la ausencia de gobierno y la ausencia de control del gobierno del proceso de la seguridad y, por supuesto, el proceso del desarrollo urbano. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a hacer presente al gobierno. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues a lo mejor una ruta es esta ruta de voy a llegar a meter a todos en la cárcel, que a mí me parece que es un exceso, pero que sí puede ayudar. ¿A decretar un estado de excepción? No, pues sí, más bien lo que necesitamos tratar de ir argumentando y construyendo es esta nueva presencia de la autoridad y tomar el control nuevamente de estos procesos. Eso es justo lo que plantea Miquel Arreola. Miquel lo que plantea es salir del caos y llegar al orden. Como lo mencionó, 2017 fue el año con más violencia en la Ciudad de México y lo que se requiere es orden, lo que se requiere. El país. Pero es en el pero país. Pero la Ciudad de México. Ojo con eso. Pero a ver, sí, en la Ciudad de México y de manera porcentual, no por número de habitantes, de manera porcentual, la Ciudad de México presenta históricamente el año de más violencia. Y no nos vamos a estadísticas. Toda la gente que nos está escuchando, ¿a quién no le han robado el celular en el transporte público? ¿Quién no ha sido asaltado en el metrobús, en el metro, en el micro, en los taxis? La gente ya no quiere tomar taxis por miedo. Y bueno, yo creo que todos estamos inmersos en este tema de inseguridad en la Ciudad de México. No nos sentimos seguros para salir a las calles. Y lo que está planteando Miquel Arreola es pasar de este caos de la Ciudad de México, que han sido culpables tanto Morena como el gobierno del PRD, Morena me refiero, porque estuvieron ya en el gobierno, es pasar a un orden de la Ciudad de México, con López Obrador y con Marcelo Ebrard. Era el PRD. No, bueno, pero no se santifican cuando se cambian de partido. Bueno, es que en Morena así pasa. Se santifican porque el PG dice, si entran a Morena se les perdonan sus pecados. Rigoberto Salgado. Sí, llevó el narco a la delegación Tláhuac y Rigoberto hoy es candidato se lavan a las propiedades, se lavan no se vale, el tema del narcotráfico es mucho más serio que cualquier otro tema. Yo sí quiero hablar, tú hablabas hace un momento del tema metropolitano. Alejandra Barrales presentó 5 ejes. El primero, visión a largo plazo. Las políticas públicas que se emprendan en la ciudad tienen que tener una visión a largo plazo, trabajarlas de la mano con los alcaldes. Los 3 que estamos aquí presentes fuimos parte de la Asamblea Constituyente. Redactamos la Constitución para la ciudad y me parece fundamental que se trabaje de manera coordinada y con el segundo eje que presentó Alejandra, que es la visión metropolitana. Una visión metropolitana implica trabajar con el Estado de México, trabajar con todos los estados de alrededor para temas tan importantes como es el tema de la recolección de basura, como es el tema también del agua, como es el tema del transporte público, la inequidad, que te cueste X pesos el transporte público en el Estado de México y que sea distinto en la Ciudad de México. Tercero, la visión integradora. Y aquí significa terminar con la desigualdad. La pobreza urbana y la pobreza rural, es muy dolorosa la pobreza rural en nuestra Ciudad de México y es un tema que tenemos que atacar y tenemos que
debemos tener la sensibilidad. La nueva relación de los ciudadanos con el gobierno, cero impunidad, trabajar verdaderamente con los ciudadanos, acordarnos de que cuando se llega a estos cargos estamos ahí gracias a los ciudadanos. Y en muchos casos, como en los temas que tienen que ver con desarrollo urbano, con seguridad pública, se nos olvidan los ciudadanos. Alejandra quiere recuperar esta parte y garantizar el Estado de Derecho. Insisto, cero impunidad. Sobre estos ejes hablaron cero los corrupción. candidatos, hablaron también mucho de transporte y de movilidad, de segundos pisos, que fueron temas que internamente hicimos un ejercicio y nos llamó la atención cómo destacaba el asunto. Déjenme ponerles lo que hablaron del metro, de los segundos pisos. Vamos a construir 100 kilómetros de metro en la ciudad. ¿Para qué? Para que tu familia tenga una hora en la mañana y otra en la tarde para estar juntos. El metro lo subieron de 3 a 5 pesos y está en las peores condiciones de su historia. Vamos a invertir en el metro, vamos a invertir en mejorar y más Metrobús, vamos a invertir también en el sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México. Vamos por 25 kilómetros de metro. Quiero dejar claro, cuando escucho de repente algunas fantasías, escucho que alguien que dice que va a ir por 100 kilómetros de metro, no hay que olvidar que 1,5 kilómetros de metro, no sé si lo sepan, tiene un costo de 2.500 millones de pesos. Ahí Alejandra trae mal la cifra. Cuesta 1,000 millones, quizá a ustedes les vaya a costar 2.500 porque se van a quedar con 1.500. Pero el metro tiene dos activos que no se han usado, no le han dado la capacidad de gestión al metro. Miquel, déjame decirte una cosa. 1 kilómetro de metro cuesta 80 millones de dólares. 100 kilómetros de metro significaría 160,000 millones de pesos. Que Claudia Sheinbaum está reprobada como secretaria de Medio Ambiente que fue en esta ciudad y es responsable en gran medida de mucho de lo que hoy está padeciendo esta ciudad. Es importante decir que Claudia, cuando fue secretaria de Medio Ambiente, fue la única secretaria de Medio Ambiente en el mundo que se dedicó a llenar de cemento la ciudad. Cuando se hicieron los segundos pisos públicos, gratuitos, fue parte de un proyecto integral de la Ciudad de México. Ahí se construyó el Metrobús y poca gente sabe que en aquella administración se dedicaron 6,000 millones de pesos, mientras el segundo piso costó 5,000 millones de pesos para el metro de la Ciudad de México. El diagnóstico de la política de urbanismo y sustentabilidad es que no ha habido política en los últimos 20 años. Me sorprende que las dos candidatas del PRD y Morena vengan a hablar de lo que no han podido hacer en 20 años. Movilidad y transporte son importantes para sus candidatos. Muy importante. Para mí que le es prioritario, ha planteado la construcción de 100 kilómetros de metro. ¿Por qué? Porque en 20 años no se construyó más que una línea del metro y una línea del metro que todos sabemos lo que pasó con esta línea 12, con esta línea fallida y bueno, con todas las irregularidades. Él lo menciona, él dice, a ver, que el costo, pues sí se tiene que hacer una buena recaudación, sí se tiene que ajustar el presupuesto de la Ciudad de México, pero lo que más se necesita en la ciudad es transporte público. A veces llegamos a hacer 3 horas de nuestra casa al trabajo y creo que eso nos podría dar horas para pasarla con la familia. Necesitamos un sistema de metro mucho más amplio. Hay delegaciones en la Ciudad de México que no hay una sola línea de metro como lo es Tlalpan. Es una delegación con alrededor de 600,000 habitantes y no tiene una sola línea de metro. Lo mismo Magdalena Contreras, lo mismo Xochimilco y bueno, pues este sur de la Ciudad de México requiere estar mucho más comunicado con el centro. Parece que el centro de la ciudad está comunicado, pero no toda la periferia. Por eso para mí que le es prioritario la construcción de 100 kilómetros de metro. Ahora ya hay datos, está la encuesta Origen Destino Nueva que permite justo decidir, ¿no? Exactamente. Y que de alguna manera está mostrando que ha cambiado la dinámica del transporte en los últimos años, en los últimos 10 años. Creo que el tema del transporte es un eje vertebral muy importante, por lo menos para Claudia es extremadamente importante y sí se plantea no como en soluciones únicas, como podría ser 100 kilómetros de metro, que pues, si pudiéramos construir 100 kilómetros de metro todo el mundo estaría feliz, pero necesitamos rearmar una buena parte
de este rompecabezas donde nuevamente el gobierno está ausente y necesitamos rearmarlo con una lógica que en efecto sea capaz de reconocer las necesidades de los ciudadanos y darle salida. Sí, hay mucha desintegración. Yo sí quiero recordar, porque vale la pena que la gente lo sepa, en el momento en el que Claudia Sheinbaum tuvo la oportunidad de ser secretaria de Medio Ambiente, se convirtió en la secretaria del cemento y la secretaria de la tala de árboles. Yo creo que eso es Hay que recordar perfectamente qué fue lo que pasó en su gobierno. Su gobierno impulsó, ¿no? El gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum como secretaria, impulsó y fomentó el uso del automóvil. Crecieron los congestionamientos viales en un 35% en nuestra ciudad. Entonces yo creo que este doble discurso de cuidamos el medio ambiente y talar árboles a discreción, de manera indiscriminada, no se vale. Y hoy por eso las consecuencias que sufrimos están hoy en la calidad del aire, en la mala calidad del aire, y muchos capitalinos sufriendo de enfermedades por la mala calidad del aire. Alejandra Barrales, yo estoy hablando, René, Alejandra Barrales se comprometió a construir 25 kilómetros de metro. Se comprometió también a 80 kilómetros de metrobús, 250 kilómetros de ciclovías. Sí hay que trabajar en el transporte alternativo en esta ciudad. 50 kilómetros de metroférico, que es el teleférico que se utilizaría para las zonas altas. Esto me parece fundamental. Si verdaderamente queremos cambiar la calidad de vida de los capitalinos, tenemos que empezar por darle a la ciudad un transporte público de calidad, eficiente, económico, y en donde las mujeres nos sintamos cómodas y seguras. Hoy, desafortunadamente, muchas mujeres la pasan mal en el transporte público. Bueno, hay que ser realistas de lo que está ocurriendo. Pero Alejandra Barrales es muy sensible ante esto y va a trabajar con mucha fuerza, y ahí voy a estar también para ayudar. Me parece muy bien. Yo creo que aquí el tema, la contaminación ambiental, quiero recordarte, sufre un descenso muy importante precisamente con el trabajo de los gobiernos de izquierda. Hay un documento muy hermoso que es una tabla donde va poniendo el color de cada día cómo estuvo en términos de contingencias. Las contingencias ambientales regresan en la administración de Mancera. ¿Por qué? Porque es una falta, una incapacidad para poder coordinar de manera mínima los esfuerzos del gobierno de la ciudad con los esfuerzos del Estado de México. La reducción de límites, ¿no? También, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir hacia el final ya de esta mesa. Si quieren, vamos concluyendo. Con Cintia comenzamos. A mí me encanta escuchar a mis compañeros, pero dan propuestas y llevan 20 años gobernando esta ciudad. Entonces, Alejandra Barrales ha tenido distintos cargos. ¿Y qué ha hecho para el tema del transporte público? Absolutamente nada. Entonces, es impresionante cómo ahora, al ser candidata a jefa de gobierno, ahora sí, después de 20 años, ya se le ocurrieron esas propuestas. Y por otro lado, bueno, pues Morena ya gobernó a través de López Obrador, y tuvimos un sexenio en la Ciudad de México donde fue caótico, donde no tuvimos la mejor calidad del aire, donde no se construyó una sola línea del metro y donde el transporte público en esta ciudad cada vez se volvió más inseguro. Los ciudadanos, acuérdense cómo era el transporte hace 20 años, cuánto costaba el transporte hace 20 años, cómo podían viajar seguros, y 20 años después el transporte público en la ciudad es desastroso. Y estos dos partidos ya gobernaron en la Ciudad de México, y me parece que es totalmente incongruente que ahora sí, después de que ya gobernaron, ahora sí tengan esas ideas creativas en el tema de transporte. Mariana, ¿una conclusión? Bueno, primero hay que recordar que con los segundos pisos se fomentó también que muchos de los capitalinos optaran por tener no nada más un automóvil, incluso algunos optaron por tener hasta 2 automóviles. Yo quiero destacar, Alejandra Barrales es una candidata seria, es una candidata comprometida, es una candidata que ama la Ciudad de México y que ha trabajado durante muchos años para gobernar la Ciudad de México. Para gobernar la ciudad no basta con querer, sino también con tener el talento para hacerlo. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, yo sí voy a seguir insistiendo. Hoy Claudia es la Juanita
de López Obrador. Negligencia tras el sismo del 19 de septiembre, opacidad intencional en el segundo piso, se reservó prácticamente toda la información hasta después del 2020. Está casada con Carlos Simas, exdelegado de Tlalpan, ¿se acuerdan? Que lo cacharon con las manos en la masa también, guardándose billetes que le entregaba Ahumada, ¿no? E insisto, impuesta por dedazo de AMLO. Esto sí hay que recordarlo, los capitalinos y los mexicanos tenemos memoria, y si no, pues por eso estamos presentando esta gráfica. Y también dejar claro que Miquel Arreola, bueno, pues las fantasías Miquel ha presentado muchas ocurrencias y esa es la realidad de los tres que están aspirando hoy a gobernar la ciudad, y yo estoy segura que con Alejandra Barrales vamos a tener un gran gobierno. Muy simple, esta es una batalla que está estableciendo el Frente y el PRI por el tercer lugar. El primer lugar lo tenemos nosotros vamos a ganar la elección. No es que lo digamos nosotros, lo dice la gente en la calle y eso es muy importante. Y respecto de tus datos, pues no me extraña que estén desactualizados porque, primero, Carlos ya no es esposo de Claudia. Bueno, yo no le pregunto su vida personal. Imagínate que le voy a preguntar si ya se divorció o no. Los documentos del Repsamen se reservaron por orden de un juez. Y esos documentos, una vez que el juez levantó el amparo. Pero el instituto ya les dio la orden y no lo han hecho. Están abiertos desde entonces y están en la página de la delegación. O sea, véanlo ahí. No, ahí está. Ahora, lucrar con el tema del Repsamen me parece no es lucrar, simplemente no se respetó el uso de suelo, no se respetaron las reglas de protección civil. La opción es Miquel Arreola, que es la persona honesta, es una persona congruente, sacó al IMSS de la crisis. 8 de cada 10 mexicanos no quieren al PRI. René Cervera, Cintia López y Mariana Gómez del Campo, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer ejercicio. Pues nos vemos en un mes, viene el segundo debate. Muy bien. ¿No? Pues aquí estamos puestos para estar en tu programa. Buenas noches a los tres. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Dodgers contra Padres. Milenio te invita a disfrutar los partidos más esperados de la serie. Este 4, 5 y 6 de mayo. En el Estadio de Béisbol Monterrey. Suscríbete a Milenio Diario. Comunícate al 01800-264-53. Y elige el tipo de pago que más se adapte a tus necesidades. Aplican restricciones. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Milenio Diario trae para ti los increíbles vehículos todoterreno. Una gran colección con 12 modelos a escala que te impactarán. Puertas abatibles, llantas funcionales, carrocería de metal. Pueden ser tuyos por tan solo $119.90 cada uno. Encuentra uno diferente cada semana. Pídenos a tu buscador Milenio Diario. Vamos a otras noticias. Ayer en Guerrero hubo 2 emboscadas contra policías estatales que derivaron en enfrentamientos en Zihuatanejo. Ahí murieron 10 presuntos delincuentes y 6 policías del estado. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero detalló que las 2 emboscadas se dieron, una cerca de Coaucoyul y otra en Petatlán. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, dijo que de acuerdo con las primeras indagatorias, estas 2 emboscadas están ligadas a una disputa de la plaza por parte de grupos delincuenciales, por lo que van a reforzar la seguridad en esa zona. En la Ciudad de México fue vinculada a proceso por el delito de trata de personas Evelyn N., administradora de la página web Zona Divas, la cual promocionaba como escorts a mujeres extranjeras y mexicanas, algunas de ellas que han sido asesinadas y encontradas en hoteles de la ciudad. Este caso está vinculado con las 18 mujeres rescatadas ayer tras una serie de cateos en la delegación Benito Juárez. Según las primeras indagatorias, estas mujeres eran explotadas sexualmente mediante esta página. La mujer, detenida el viernes por elementos de la Interpol, seguirá su proceso en libertad, aunque con medidas cautelares. El juez ordenó que se presente cada 15 días. Además, le prohibió acercarse a las víctimas, salir del país y congelaron sus cuentas bancarias.
En otra información, el Consejo Coordinador Empresarial canceló la mesa técnica en la que discutirían con los candidatos presidenciales sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, argumentó que Andrés Manuel López Obrador no los ha querido escuchar. El mes pasado, López Obrador y el Consejo acordaron llevar a cabo esta mesa de análisis y hoy AMLO reviró y dijo que después de la elección va a convocar a una nueva reunión. También hablaron José Antonio Meade y Jaime Rodríguez. La posición del candidato de Morena está tan firme que hasta folletos ya sacó. No nos interesa organizar un foro con todos los candidatos cuando un candidato tiene una propuesta que no escucha. No sabía yo que ya había resuelto cancelar la mesa de diálogo. Yo estoy por el diálogo. Diálogo, no a la cerrazón. Yo creo que contraviene la democracia en el país. Es de nuevo un candidato que no habla, que no debate, que no contesta, que no acepta críticas. Es un candidato que está peleado con valores democráticos, que ya acreditó estar peleado con el empleo, que acreditó estar peleado con la educación, que acreditó estar peleado con la civilidad, que acreditó estar peleado con la verdad, que acreditó estar peleado con la transparencia. Entonces yo creo que Andrés Manuel tiene que cambiar su postura, ¿no? Yo convocaría a Andrés Manuel que cambie su postura y escuche a cualquier gente o a cualquier organización. El Consejo Coordinador Empresarial es un ente que produce y que él les va a cobrar impuestos, ¿no? De los impuestos estos que él quiere regalar, bueno, pues al menos que los escuchen. Y esta noche seguimos con la revisión que estamos haciendo a lo largo de la semana de las ciudades más contaminadas del país. Otra de ellas está también en Guanajuato y es Salamanca, la tercera en este ranking de contaminación debido sobre todo a los efectos de la industria de pesticidas. Melissa del Pozo nos cuenta esta historia. Sufrí una contaminación en mi cuerpo a causa de un derrame de pesticidas aquí en Salamanca. En 2000, Isabel y cientos de personas habitantes de las colonias Presa y La Cruz en Salamanca, Guanajuato, tercera ciudad más contaminada de México, respiraron aire contaminado por una explosión de malatión, un químico que utilizaba la empresa Tecem, una fábrica de pesticidas que se instaló a mediados de los años 50 y cuya operación fue clausurada luego del estallido. Fue ya viviendo aquí en Salamanca, estaba yo trabajando aquí cerca de donde estamos ahorita, en la colonia Guanajuato, en una secundaria, cuando no nos dimos cuenta, pero hubo una fuga de malatión. Los médicos me dicen que sí, que tiene que ver con contaminantes. Apenas el año pasado, 17 años después, las autoridades municipales y estatales removieron un porcentaje del material contaminado y cercaron el terreno donde se ubicaba la empresa. Pero al parecer, el riesgo sigue ahí. Logramos que la empresa cerrara porque estuvo en paro técnico, pero nada más. Esto no significa justicia ambiental porque todavía tenemos más de 10,000 toneladas a cielo abierto, como ustedes pudieron apreciar, que es azufre contaminado con más de 70 plaguicidas. Esa acción de cercar la zona fue parte de lo acordado en el Plan Salamanca, una serie de acuerdos pactados por los gobiernos federal, estatal y local para reducir el impacto ambiental de la industria. Las autoridades municipales denuncian que esa acción es la única que se ha realizado para combatir el problema de la contaminación, pese a que en el plan se contemplan al menos 7 acciones. Sin embargo, a la fecha, durante el sexenio no hemos recibido ninguna noticia de este plan que se anunció al inicio. El gobierno federal anunció acciones en varios puntos y pues sí esperamos que la Semarnat pudiera tener resultados mucho más puntuales. Es importante recalcar que sin un recurso puntual para el Plan Salamanca, que a la fecha no existe, el único recurso que se ha ejercido desde el Plan Salamanca es el que ya existía desde hace más de 15 años en el mandato de Tecem. Y eso no es un recurso nuevo. El Plan Salamanca surgió por la exigencia de organizaciones civiles y el gobierno local a autoridades federales, luego de que en 2012 se registrara, según datos de INEGI, un alto índice de muertes por cáncer en sangre o leucemias, además de problemas respiratorios. De que la contaminación causa problemas, eso es definitivo.
¿sí? Y máxime en los lugares donde están cerca las viviendas. Y yo he visto, son alteraciones en la piel, alergias, problemas de tipo asmático, respiratorio. Estas organizaciones carecen de estudios o pruebas toxicológicas que relacionen las enfermedades de manera directa con la contaminación. El problema es que no tenemos las bases para hacer un diagnóstico efectivo, real, de lo que les pasó a esa familia o a esas familiares o a esos habitantes de esa zona, ¿verdad? Porque no tenemos los estudios, no los tenemos, y eso es lo que yo estoy pidiendo desde hace mucho tiempo. Ningún doctor ha querido dar la cara ni decir tantos han muerto. Pues aquí en San Juan hay mucha gente que murió, gente que fueron nuestros compañeros hace años. Me da pena decirlo, pero mi propia madre, que ya era grande, pues murió de leucemia. Y también faltan denuncias. Isabel, por ejemplo, se rehúsa a denunciar el cáncer que padece, pese a que los médicos particulares han relacionado su enfermedad con la contaminación. Y sin denuncias específicas, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente tiene poco margen de acción. De las 6,000 inspecciones que realiza Profepa en el país, menos del 10% son motivadas por la denuncia, y de ese porcentaje, la mitad no son competencia de Profepa. La Federación atiende solamente 11 giros industriales, que son los más grandes, como las fundiciones, la siderurgia, la minería, la papelera. Pero, por ejemplo, las emisiones que generan las panaderías, las tintorerías, los baños públicos, los vehículos que circulan en las calles, es competencia de los municipios. Profepa es responsable del monitoreo de 200,000 empresas en el país. Su capacidad de inspección es solo de 6,000. En los últimos 2 años, inspeccionó a 125 empresas en Salamanca y sancionó al 60% de ellas. Pero las acciones de Profepa no se pueden extender a la mayor fuente de contaminante, Pemex, según Profepa. Comentaba yo que el principal es, digamos, la antigüedad de la instalación petrolera. Eso requiere una inversión muy importante para modernizar, digamos, la refinería Antonio M. Amor. Porque lo demás vienen a ser, digamos, pequeños actos que resuelven una denuncia en particular, pero que no resuelven el problema de fondo. Sin la participación de todas las instituciones involucradas y los propios habitantes de Salamanca, las esperanzas para que mejore el aire aquí son reducidas. Mañana otra entrega más de esta serie, Ciudades Contaminadas. Vamos a información internacional. El vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, fue propuesto como candidato único ante la Asamblea Nacional para la Presidencia para sustituir a Raúl Castro, quien concluirá 2 mandatos. La candidatura será sometida a votación mañana y se dará a conocer el resultado, que es previsible porque la mayoría de los congresistas recibió la propuesta de esta candidatura con aplausos. Díaz-Canel es un funcionario cercano al régimen de Raúl y Fidel Castro, que gobernaría por un periodo de 5 años, mientras que Raúl Castro quedará hasta el 2021 como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Y hasta aquí dejamos la información esta noche. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que los dejamos en buenas manos. Están en Milenio. Buenas noches. Hasta mañana.